Siempre me han atraído los rincones más oscuros de Internet. No la web oscura, solo sitios web y blogs oscuros con casi ningún usuario. Así fue como me topé con el ritual del piso 13. Era solo una publicación en un foro oscuro, pero prometía una experiencia más allá de lo imaginable, un vistazo a un mundo que desafiaba toda explicación, con la promesa de buena suerte para quienes siguieran correctamente los pasos del ritual. Archivé la publicación y, aunque no la vincularé aquí en este momento, dice lo siguiente: saludos. A continuación encontrará instrucciones sobre cómo realizar el ritual del piso 13. Dicen que si realiza el ritual correctamente, tendrá buena suerte, pero a un costo. Algunos afirman que han visto el otro lado, mientras que otros han desaparecido sin dejar rastro. Entonces, ¿quién es lo suficientemente valiente para intentarlo? 1. Encuentra un edificio con al menos 13 pisos. Debe disponer de ascensor que pueda acceder a todas las plantas sin restricciones. 2. Iniciar el ritual a la 1 de la madrugada. Esto es una hora después de la medianoche, también conocida como la verdadera hora 13. 3. Entra solo al ascensor. Si alguien más se sube, debes esperar y empezar de nuevo. 4. Presione los botones en orden ascendente, desde el 1 hasta el 13, deteniéndose en cada piso. No debes continuar si el ascensor se detiene en algún piso donde no presionaste un botón. 5. Cuando llegues al piso 13, las puertas se abrirán a un pasillo que no existe en nuestro reino. Es posible que veas figuras a lo lejos. Por ningún motivo interactúe con ellos ni muestre miedo. 6. Dejar algún objeto de importancia personal en el pasillo. Cuanto mayor es la importancia, mayor es la fortuna. Esta es tu ofrenda. 7. Regrese al ascensor y no se dé la vuelta por ningún motivo. Presione el botón del primer piso. Si el ascensor comienza a ascender, presione inmediatamente el botón de cualquier otro piso para interrumpir el ascenso. 8. Salga del edificio inmediatamente después de llegar al primer piso. No mires atrás. No vuelvas. ¿Alguna vez? Si has superado el paso final, felicidades. Ahora puedes comenzar a experimentar buena suerte. Me lo puedes agradecer después. Saludos, M. Después de leer esto, llamé a mi amigo, a quien me referiré como Esteve en esta historia por razones de anonimato. Esteve y yo nos remontamos hace mucho tiempo, y ambos hemos disfrutado probando extravagantes ceremonias en Internet para documentar los resultados. Es una especie de pasatiempo que hemos compartido desde la escuela secundaria. Todo lo que habíamos hecho antes, como era de esperar, terminó con resultados decepcionantes, por lo que no fue una sorpresa que Esteve inicialmente rechazara mi invitación para acompañarme en esta excursión en particular. No, hombre. No lo creo. Quiero decir, gracias por la oferta, pero la mamá de Kristen viene de visita desde Vermont este fin de semana y necesita que la ayude a mover algunos muebles para preparar su apartamento. Me dijo. Además, la publicación que enviaste dice que solo una persona puede realizar el ritual. Y de todos modos, nunca sucede nada. Por supuesto que no pasa nada. Me reí entre dientes en respuesta, pero la diversión está en la experiencia. Vamos, hombre, no hay forma de que entre solo en un edificio antiguo por la noche. Puedes usar las escaleras para encontrarte conmigo en cada piso. No lo sé, hombre, esos muebles, nadie mueve muebles por la noche, Esteve. Simplemente no quieres que la mamá de Kristen se entere de tu pequeño pasatiempo. No es así. Tal vez. Esteve suspiró, pude escuchar la vacilación en su voz. Sabía que lo tenía. Vamos, Esteve. Ambos iremos a la universidad en otoño, tenemos que tener al menos una última aventura antes de eso. Hombre, Kristen realmente te ha convertido en un gato asustadizo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Finalmente, Esteve cedió. Está bien, está bien. Pero si nos atrapan, le diré a la policía que me tenían como rehén. Trato hecho, dije con una sonrisa. Te recogeré a las 11 esta noche. Nos propusimos encontrar un edificio lo suficientemente alto, lo suficientemente antiguo y, lo más importante, lo suficientemente abandonado para realizar el ritual. Nos tomó más tiempo de lo que esperábamos y ya eran las 12:40 cuando decidimos qué edificio usar.
Después de un poco de ida y vuelta entre Esteve y yo, nos decidimos por el edificio Markham. Era una estructura vieja y desgastada de 18 pisos construida originalmente en la década de 1930, cuando la arquitectura Art Deco todavía existía. Hoy en día está prácticamente sin uso, salvo el primer piso que creo que funciona como oficina de seguros durante las horas de la mañana, aunque no me cites al respecto. El resto del edificio no estaba alquilado desde los años 90. Aparcamos a unas manzanas del edificio Markham para evitar llamar la atención no deseada. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, los únicos sonidos eran el distante zumbido del tráfico y el ocasional susurro de las hojas en el viento. A medida que nos acercábamos al edificio, no pude evitar sentir un presentimiento. El edificio Markham se cernía sobre nosotros. Me imagino que debe haber sido uno de los edificios más altos y grandiosos de la zona en su época, pero ahora estaba empañado por años de abandono y deterioro. Esteve y yo habíamos anticipado que entrar al edificio podría representar un desafío, ya que el primer piso al menos todavía estaba en uso parcial, pero esto no nos había impedido ingresar a otros lugares similares en el pasado, aunque esto sí sería el edificio más grande en el que jamás habíamos entrado por la fuerza. A través de las puertas de cristal de la entrada pudimos ver que el primer piso todavía estaba iluminado, como si todavía hubiera alguien dentro. Empujé suavemente la puerta y, para nuestra sorpresa, cedió fácilmente y se abrió sin ningún esfuerzo. Esteve y yo nos miramos con una mezcla de sorpresa, emoción y nerviosismo. Esteve rápidamente guardó sus herramientas para abrir cerraduras en su bolsillo delantero. Estábamos un poco preocupados por ser vistos por alguna cámara en el interior, pero ahora que la puerta no estaba cerrada, ya no estábamos muy preocupados por ser acusados de entrada ilegal, ya que por lo que sabíamos, el edificio todavía estaba abierto. De hecho, ahora estábamos más preocupados por encontrarnos con un empleado que pudiera cuestionarnos y saber qué estábamos haciendo. Con cautela, atravesamos la entrada, pasamos por el escritorio vacío de la recepcionista y entramos al vestíbulo principal. No era lujoso, de hecho, estaba bastante sucio y parecía que no se le habían hecho mejoras desde mediados de los años 80, cuando el edificio fue renovado por última vez. Sin embargo, lo que se destacó en contraste con esto fue el gran, brillante y nuevo ascensor plateado ubicado al otro lado de la habitación. Medio esperando que alguien viniera por detrás, nos dirigimos apresuradamente hacia las puertas metálicas del ascensor. ¿Por qué es tan nuevo?, preguntó Esteve, sosteniendo la linterna que le había dado, aunque en ese momento era inútil. No sé. Me encogí de hombros. Supongo que Wikipedia estaba equivocada y este lugar ha sido renovado recientemente. Diablos, tal vez incluso los otros pisos tampoco estén abandonados. Esteve no respondió, pero la inquietud en su rostro fue muy fácil para mí de leer. Las instrucciones eran claras: 1 hora después de la medianoche, debía entrar solo al ascensor, visitar los pisos en un orden específico y nunca, bajo ninguna circunstancia, mirar atrás una vez que el ascensor llegara al piso 13. Recuerda, tienes que subir las escaleras y encontrarte conmigo en cada piso, le recordé a Esteve. Sí, lo tengo, respondió, poniendo los ojos en blanco. Entré en el ascensor y presioné el botón del primer piso. Cuando las puertas se cerraron, pude escuchar el débil sonido de los pasos de Esteve mientras se dirigía hacia las escaleras. El ascensor comenzó su ascenso y, mientras lo hacía, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Me encontré mirando nerviosamente al espejo, casi esperando ver una figura oscura acechando detrás de mí. Pero por supuesto no hubo nada. Solo mi propio reflejo bastante pálido mirándome. Cuando finalmente se abrieron las puertas del primer piso, me sentí aliviado al ver a Esteve esperándome. ¿Todo bien?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Sí, me siento un poco asustado, admití. Avancemos. Presioné el botón del segundo piso. Las puertas se cerraron y el ascensor continuó su recorrido. Repetimos este proceso, siguiendo la secuencia de botones marcada en el ritual. Cada vez que el ascensor se detenía, Esteve me saludaba. Siempre podía llegar al siguiente piso antes que yo, ya que el ascensor tardaba unos 20 segundos más en el proceso de abrir y cerrar sus puertas. También tuve cuidado de nunca salirme o que él interviniera. No quería hacer nada que pudiera obligarnos a empezar de nuevo. Continuamos,
piso por piso, hasta llegar al 12º piso. Cuando se abrieron las puertas, esperaba que Esteve ya estuviera allí, esperándome, como lo había estado en todos los demás pisos. Pero allí no había nadie. Solo un pasillo de oficinas oscuro y abandonado. No quería admitirlo en ese momento, pero tenía miedo. Esteve. Llamé suavemente. Y mientras lo hacía, esa sensación de ser observado se intensificó. Podía escuchar mi corazón latiendo fuerte en mis oídos, y por un momento eso me impidió escuchar algo más. Finalmente, suspiré aliviado cuando me di cuenta de que podía escuchar los pasos de Esteve resonando en el hueco de la escalera. Ya debe haber comenzado a subir al piso 13. Respiré hondo y presioné el botón del piso 13. Las puertas del ascensor se cerraron con un ruido sordo y, a pesar de saber en el fondo que este ritual era solo una publicación de broma de algún tonto de internet, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Para mí, el ascenso se sintió más lento esta vez, como si el propio ascensor fuera reacio a llegar a su destino. Cuando finalmente se abrieron las puertas, me recibió una oscuridad total. Los otros pisos habían estado oscuros, claro, pero incluso entonces todavía había algo de luz entrando a través de las grandes ventanas de vidrio que cubrían algunas de las paredes. Mi corazón latía rápidamente mientras encendía mi linterna para ver lo que había delante de mí. Aunque estaba asustada, una parte de mí se sintió decepcionada cuando todo lo que vi fue un pasillo que parecía completamente normal para un edificio abandonado. Las paredes estaban revestidas con papel pintado descolorido y el suelo estaba cubierto por una alfombra gastada. Había muchas sillas de escritorio apiladas una encima de otra en una esquina y un contenedor de basura que parecía estar lleno de papel, pero por lo demás, no había poco más que ver en el pasillo. Había un silencio inquietante y el único sonido era el leve zumbido del ascensor detrás de mí. Salí del ascensor y mi corazón reanudó un latido más lento y constante. Miré a mi alrededor, esperando nuevamente ver a Esteve esperándome, pero el pasillo estaba vacío. Di unos cuantos pasos cautelosos hacia adelante, mis ojos escaneando el área en busca de cualquier señal de movimiento. El aire se sentía pesado y todavía había esa sensación persistente e inquebrantable de que algo estaba allí, mirándome. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el viejo reloj de mi abuelo. Me lo había dado como regalo de cumpleaños 3 días antes de morir en un accidente automovilístico. Lo había traído conmigo como ofrenda, con la esperanza de que su significado para mí fuera suficiente para satisfacer las fuerzas que estaban detrás de la concesión de buena suerte que el cartel del foro había eludido. Dejé el reloj en el suelo, al lado del cubo de basura. Volvería a buscarlo el fin de semana que viene, me dije. Cuando me volví para regresar al ascensor, me quedé congelado en seco. Se ha ido. El ascensor ya no estaba. Sé que esto suena a una locura, y créanme, así es exactamente como me sentí en ese momento, pero el ascensor ya no estaba. En su lugar había una pared en blanco, como si el ascensor nunca hubiera existido. El pánico se apoderó de mí y me di la vuelta, buscando cualquier señal de una salida. El pasillo se extendía ante mí, aparentemente interminable y sin salidas ni ventanas. «Esteve», grité, mi voz resonó por el pasillo vacío. No hubo respuesta. Sentí un sudor frío brotar de mi frente. «Esteve», grité, más fuerte esta vez. Aún no hay respuesta. Dudé, tratando de procesar lo que estaba pasando. Esto no puede ser real. Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Necesitaba pensar lógicamente, idear un plan. Si el ascensor ya no estaba, entonces mi única opción era encontrar otra salida. Y eso significaba explorar el resto del piso 13. Odiaba la idea de eso, pero ¿qué más podía hacer? Continué por el pasillo. Mi linterna era literalmente la única fuente de luz. El aire se hacía más frío a cada paso y el silencio era, a falta de una palabra mejor, opresivo, como si intentara asfixiarme. Llamé a Esteve nuevamente, pero no hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Sentí una creciente sensación de temor, un sentimiento de que no estaba solo. A medida que me aventuré más, el pasillo comenzó a cambiar. El papel pintado descolorido se despegó dejando al descubierto un yeso viejo y agrietado.
La alfombra se desintegró bajo mis pies, dejando un rastro de polvo y escombros. Las sillas que antes estaban ordenadamente apiladas ahora estaban esparcidas por todo el suelo. Y luego las vi, las figuras. Al principio estaban distantes, más o menos sombras al borde del alcance de mi linterna. Pero a medida que me acercaba, se volvieron más claros. Eran altos, increíblemente delgados y completamente quietos. Recordé la advertencia del post: no interactúes con ellos ni muestres miedo. Pero, ¿cómo podría no tener miedo? No se parecían a nada que hubiera visto antes y su presencia me llenó de un terror instintivo. Nunca antes en mi vida había sentido ese nivel de pavor intenso. Ni siquiera sé cómo describirlo con precisión. De repente escuché un grito. Era desesperada y suplicante, y la voz le resultaba demasiado familiar. «Ayúdame». Era la voz de Esteve, que venía de algún lugar más adelante. Sin pensarlo, comencé a correr hacia las figuras y el sonido de la voz de Esteve. Sabía que estaba rompiendo las reglas del ritual, pero no me importaba. Esteve era mi amigo y me necesitaba. Cuando me acerqué a las figuras, se volvieron hacia mí. Las cuencas de sus ojos parecían vacíos y sus bocas desdentadas estaban muy abiertas, casi como si estuvieran gritando, pero no emitían ningún sonido. Me acerqué a ellos y les pedí ayuda. No sé por qué hice eso. Parece muy estúpido ahora, pero estaba desesperado y, para ser honesto, probablemente en algún tipo de estado de shock. No respondieron. Simplemente se quedaron allí, mirándome mientras los gritos de Esteve se hacían cada vez más débiles hasta que desaparecieron por completo. Luego me quedé sola otra vez, rodeada de figuras. Sentí un dolor repentino y agudo en el costado y me di cuenta de que me había lastimado de alguna manera. Sentí como si me hubiera lastimado al caer, pero sé que no había hecho eso. Me hundí en el suelo en agonía por un momento mientras las figuras me observaban en silencio. Podía sentir los latidos de mi corazón latiendo en mi cabeza, pero de alguna manera pude reunir la fuerza para ponerme de pie, a pesar del dolor que me atravesaba. Tuve que volver al ascensor. Tuve que escapar de esta pesadilla. Retrocedí a trompicones por donde había venido, las figuras no interfirieron conmigo, de hecho, aparentemente se separaron para dejarme pasar. Cuando llegué al lugar donde debería haber estado el ascensor, para mi asombro, estaba allí, como si nunca se hubiera ido. No lo dudé. Presioné el botón del primer piso y me desplomé dentro cuando las puertas se cerraron, desplomándome contra la pared, con mi energía agotada. Fue entonces cuando sentí que el ascensor comenzaba a ascender. El pánico se apoderó de mí una vez más. Esto no estaba bien, el edificio solo tenía 18 pisos, pero ya había pasado el piso 30 y seguía subiendo y acelerando. Luché por sentarme y cogí el teclado. Mi visión se volvió borrosa, mis dedos buscaron a tientas, pero logré presionar otro botón. Creo que era el piso 1, pero apenas podía ver, así que ni siquiera estoy seguro. El ascensor se sacudió y luego comenzó a descender. Cuando el ascensor finalmente se detuvo, me preparé para lo que podría encontrar. Pero cuando se abrieron las puertas, vi que estaba en el primer piso, con todo como antes, excepto que ahora las luces estaban apagadas. Jadeando en busca de aire, salí del ascensor, mi cuerpo gritaba en señal de protesta. Tuve que salir para buscar ayuda. Pero estaba tan débil y cansada que no pensé que podría lograrlo. No podía abrir la puerta de cristal para escapar. Y entonces, por algún milagro, pasó un coche y me vio. Un extraño corrió a mi lado y su voz resonó a lo lejos mientras pedía ayuda. Me desperté a la mañana siguiente en el hospital. La luz del sol que entraba en la habitación blanca y estéril era un espectáculo agradable después de la oscuridad del edificio Markham. Me senté y sentí un dolor agudo en el costado. Miré alrededor de la habitación y me pregunté qué había pasado. Los acontecimientos de anoche me parecieron tan lejanos que comencé a creer que debían haber sido todos un sueño febril. Quizás había tenido un accidente automovilístico. Justo cuando empezaba a convencerme de esta narrativa, lo noté. El reloj de mi abuelo, sobre la mesa junto a mi cama. Sus manecillas se congelaron a la 1, la verdadera hora 13. Sentí que se me hundía la boca del estómago. ¿Fue realmente todo real? ¿Cómo llegó el reloj allí? ¿Qué le había pasado a Esteve?
tenía que averiguarlo. Desesperado por respuestas, regresé al foro donde había encontrado el ritual. Publiqué mis experiencias, esperando que alguien pudiera ayudarme. Las respuestas, las pocas que hubo, fueron una mezcla de escepticismo y preocupación, pero un mensaje destacó. Era de un usuario llamado M, la misma persona que había publicado el ritual. Felicitaciones, decía el mensaje. Has visto el otro lado. Pero recuerde, la buena suerte tiene un costo. Las figuras que viste ahora son conscientes de ti y no descansarán hasta tener lo que quieren. Ten cuidado y hagas lo que hagas, no vuelvas a realizar el ritual. Entonces me di cuenta, con una sensación de hundimiento, de que Esteve debía haber sido el objeto de importancia que dejé en el piso 13. Tenía la intención de dejar el reloj de mi abuelo, pero de alguna manera accidentalmente había dejado a Esteve. Entonces ahí es donde estoy ahora. No espero que ninguno de ustedes me crea, obviamente. Diablos, ni siquiera sé si yo mismo lo creo completamente. He intentado llamar a Esteve cientos de veces sin éxito. Kristen, la novia de Esteve, sigue enviándome mensajes de texto preguntándome dónde está. No sé cómo contarle la historia. Pero sí sé que tengo que volver a ese edificio. Tengo que realizar el ritual nuevamente. No puedo dejar a Esteve allí. Lo metí en este lío y tengo que ser yo quien lo saque. Los médicos dicen que al menos tengo que pasar la noche aquí, pero no puedo esperar tanto. Solo estoy esperando a las 11 de esta noche cuando pueda escabullirme de aquí con tiempo suficiente para regresar al edificio Markham a la 1. Sé que este es solo un foro para publicar historias que les impiden dormir, pero si alguno de ustedes tiene algún consejo genuino sobre qué hacer o cómo obtener ayuda, hágamelo saber lo antes posible. Solo me quedan 13 horas antes de tener que irme.